Gabriel Amorth. El padre Gabriel Amorth, exorcista, o mejor conocido como el exorcista del Vaticano, quien falleció a la edad de 91 años. El padre Gabriel Amorth, exorcista reconocido y bien nombrado, y en el mundo católico el de más experiencia en ese periodo, dejó un importante legado en el campo de la lucha contra el demonio. Queridos hermanos, se ha manifestado en un sueño, recordando el video que subimos en días pasados, en donde a través de un sueño se manifestó Santa Dulce de los Pobres para dar una profecía a una de sus devotas, en donde le decía que el fin del coronavirus y de las pandemias iba a darse con una fuerte lluvia en un día muy caluroso, y lo relacionamos con las profecías de el gran aviso y la iluminación de la conciencia, queridos hermanos. Pues de esa misma forma el padre Gabriel Amorth. El padre Gabriel Amorth se ha manifestado a una de nuestras hermanas que nos mandó su testimonio. Ella vive en Estados Unidos. Omitimos sus datos por anonimato. A continuación vamos a escuchar los audios de esta manifestación del padre Gabriel Amorth. Antes vamos a hacer un paréntesis. ¿Cómo sabemos si las revelaciones en los sueños, las manifestaciones en los sueños pueden ser un mensaje de Dios? En primera, debemos ser personas de oración, personas de sacramentos, de fe ferviente en Cristo, de adoración eucarística. Y en segunda, los sueños son tan reales que se reconocen, se recuerdan y hasta se sienten. Es decir, si nosotros soñamos que abrazamos a un santo del cielo, que estamos viendo a un familiar fallecido, como también suele suceder, nosotros recordamos que en el sueño le tocamos sus manos, lo abrazamos, incluso a veces hasta olemos sus perfumes. Eso quiere decir que ese sueño fue una realidad, una manifestación espiritual en donde Dios ha permitido el contacto a través de un sueño para un mensaje, para recibir consuelo o simplemente para recibir una advertencia, incluso a veces para recibir profecías, como lo fue en el caso de Santa Dulce de los Pobres, queridos hermanos. Pues esta hermana de nombre Stephanie, hermanita en Cristo, recibió la reprensión. El padre Gabriel Amorth la reprendió por comulgar en la mano, y este mensaje no solo es para ella, llega para todos los que en algún momento pudimos haber cometido ese error de haber comulgado recibiendo a Jesús Eucaristía en la mano. El relato es el siguiente, queridos hermanos, que lo vamos a reproducir y que todo sea para la gloria de Dios, queridos hermanos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Que yo estaba dormida con mi dolor de cabeza porque, o sea, era insoportable, y yo estaba en una iglesia, dentro de una iglesia, arrodillada en las sillas. Ese ya es el sueño como tal. Y yo decía por dentro de mí, me quiero confesar, lo repetí 2 veces dentro de la mente. Cuando yo veo que a mi lado izquierdo sale un sacerdote, era ya anciano, porque ya en su rostro se veía, y en su cabello blanco también. Y obviamente yo estaba sola en la iglesia y el anciano se me viene hacia mí vestido de blanco con batola. Entonces yo llego y le digo, padre, me quiero confesar. Y el padre no me dejó ni decir que quiero confesar ni nada. Él es como si hubiera sabido qué era lo que yo tenía que confesar. Y el sacerdote llega y me dice, muy molesto, porque en el tono como me habló era con voz de molestia. Llega y me dice, yo le digo, padre, me quiero confesar. Y él me dice, ¿has comulgado en la mano? Y yo llego y le digo, sí. Y él, apenas yo termino de hablar, él vuelve y pregunta, ¿cuántas veces lo has hecho? Y yo le dije, 10
o más. Y apenas yo dije 10 o más, él sacó un lápiz y empezó a escribir en un libro. Era una libreta. Cuando terminó de escribir en la libreta, me puso la mano en la cabeza. Y él me pone la mano en la cabeza y yo empiezo a llorar y empiezo a gemir. Y él con la mano en la cabeza, pero todo el tiempo con cara de molestia, me tenía la mano en la cabeza y yo empiezo a hablar con una voz gruesa, que yo me asusté. Cuando yo empiezo a hablar con una voz gruesa, el padre me gira la cabeza y me la pone al contrario, me la dobla. Y yo quedo mirándolo, pero al contrario. Y me dice, calla y observa. Y apenas él dice, calla y observa, yo dejo de llorar, de gemir y de hablar con esa voz fea. Y mis ojos se quedan mirando a un rincón. Y en ese rincón estaba el Santísimo y estaba el mueble donde uno se arrodilla para hacer oración. Y entonces yo dije, pero el Santísimo. Y me pongo a mirar las paredes y las paredes estaban pintadas en azul y tenían los bordes de color blanco. El azul era azul cielo. Y automáticamente yo me desperté. Ese fue el sueño. Y yo trataba de recordar qué sacerdote, a ver si de pronto yo lo conocía. Y yo no había visto al sacerdote por ningún lado, por ningún lado. Cuando yo llego y abro mi Facebook, y lo primero que miro es una foto del Padre Amor, y yo dije, este es el Señor que me confesó. O sea, ese fue el Padre que me confesó estando yo dormida. Podemos notar, queridos hermanos, que es fuerte el mensaje. Estamos incurriendo en un pecado fuerte los que comulguemos con la mano. Por eso, queridos hermanos, desde hace muchos meses hay que seguir las recomendaciones, como lo he hecho yo, queridos hermanos, de comulgar solo espiritualmente, solo comulgar espiritualmente. Y puede ser con la oración que nos da la Santa Iglesia Católica, en donde se hace esa pequeña petición para recibir a nuestro Señor Jesús espiritualmente. Y así, queridos hermanos, para dar fin a este video, también quiero compartirles 6 mensajes importantes que nos dejó el Padre Gabriel Amorth. Primera, Satanás siempre está activo, es el tentador desde el principio. Dice el Padre Gabriel Amorth, en términos generales, Satanás siempre está activo, es el tentador desde el principio hasta el fin. Hace de todo para que el hombre peque y cada vez que se realiza el mal, él está detrás, dejando en claro que es el hombre quien decide libremente sus actos. Pero también existe una acción extraordinaria del maligno, y esta es la posesión diabólica. 2. El mundo está bajo el poder del diablo. En el libro del Padre Gabriel Amorth, el último exorcista, declaró: estas personas existen tanto fuera como dentro de la iglesia. Se refiere a los apóstatas o servidores del mal. Son fácilmente reconocibles. Dicen que hablan en nombre de la iglesia, pero hablan en nombre del mundo. Exigen de la iglesia que asuma los roles del mundo y, hablando así, confunden a los fieles y llevan a la iglesia a aguas que no son las suyas. Son las aguas del maligno. 3. Satanás ataca sobre todo al Papa. En ese mismo libro, el último exorcista, el Padre Gabriel Amorth señaló: Satanás ataca sobre todo al Papa. Su odio por el sucesor de Pedro es feroz. Lo he experimentado en mis exorcismos. Después del Papa, Satanás ataca a los cardenales, obispos y a todos los sacerdotes y religiosos. Es normal que sea así. Ninguno se debería escandalizar. Los sacerdotes religiosos y religiosas están llamados a una dura lucha espiritual. 4. Invocar a San Juan Pablo II es efectivo contra el diablo. En mayo de 2011, el Padre Gabriel
Gabriel Amorth señaló lo siguiente: le he preguntado al demonio más de una vez, ¿por qué te da tanto miedo, Juan Pablo II? Y he tenido dos respuestas distintas, ambas interesantes. La primera: porque desarmó mis planes, afirmaba el demonio. Y creo que con eso se refiere a la caída del comunismo en Rusia y en Europa del Este, en el colapso del comunismo. Otra respuesta que el demonio me dio fue: porque arrebató a muchos jóvenes de mis manos. Hay jóvenes que gracias a Juan Pablo II se convirtieron. Tal vez algunos ya eran cristianos, pero no practicantes. Y luego con Juan Pablo II volvieron a la práctica, explicó el padre Gabriel Amorth. 5. El demonio quiere que la muerte de la iglesia sea constante porque ella es la madre de todos los santos. Haciendo un paréntesis aquí, queridos hermanos, recordemos que la palabra de Dios dice que el poder de las tinieblas jamás prevalecerá sobre la iglesia. Aunque estén infiltrados, aunque el demonio intenta destruirla, nunca lo va a lograr. Y dice el padre Gabriel Amorth que el diablo lanzó una campaña difamatoria contra el Papa Benedicto XVI. El mensaje es el siguiente: el demonio tiene contra la iglesia. El demonio la tiene contra la iglesia, tiene su intención de destruirla, quiere la muerte de la iglesia, porque ella es la madre de los santos. Combate a la iglesia a través de los hombres de la iglesia. Fíjense, este es importante, queridos hermanos. Combate a la iglesia a través de los hombres de la iglesia. Nuevamente, la apostasía, los infiltrados. Continuamos con el mensaje. Pero con la iglesia no tiene nada que hacer. Queridos hermanos, podemos ver que aquí nos está haciendo mención el padre Gabriel Amorth que siempre es obra del enemigo cuando la Santa Iglesia recibe ataques, tanto desde el interior como desde el exterior, como es el caso también de otras religiones, como los protestantes, que siempre están atacando con blasfemias y con mentiras sobre nuestra Madre Santísima. E incluso, queridos hermanos, le quitaron libros a la Santa Biblia, libros tan importantes que, edifican, y es la palabra del Señor también. Queridos hermanos, continuamos. 6. El intercesor más efectivo de todos es la Virgen María. En mayo de 2002 se le preguntó al padre Gabriel Amorth quién era el intercesor más efectivo de todos, a lo que respondió: una vez le pregunté a Satanás, ¿pero por qué te asustas más cuando invoco a Nuestra Señora que cuando invoco a Jesucristo? Me contestó: porque me humilla más a ser derrotado por una criatura humana que ser derrotado por Jesucristo. Así, queridos hermanos, podemos ver que la santidad, la humildad de nuestra Madre Santísima, al declarar que era la sierva y la esclava de nuestro Padre Celestial, ese mensaje escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, en donde María afirmaba ser la esclava del Señor, y con la obediencia, la humildad que Nuestra Señora tuvo desde el principio de los años que vivió en la tierra hasta la anunciación y hasta el nacimiento, muerte y crucifixión de Jesucristo. Ese legado nos dejó nuestra Madre Santísima para derrotar al enemigo, y es por eso que fue coronada como reina y madre de todo lo creado para gloria de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, queridos hermanos. Es importante llevar a cabo este mensaje de no comulgar con la mano. Muchos de ustedes ya lo saben, pero esto es un testimonio muy bonito y importante que debemos compartir, y que sea para darle gloria a nuestro Rey de Reyes, y en reparación y en desagravio por la comunión que se da en la mano. Que todo sea para gloria de Dios.
Queridos hermanos, si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal Cristo y tú Católico y comparte este video en redes sociales, comparte los links. Cuando te suscribas al canal, activa la campanita en donde dice todas, para que te lleguen las notificaciones cuando se suban nuevos videos. Gloria a Dios.